A medida que avanza el nivel de civilización, también aumenta el daño causado a la naturaleza. Hoy en día las personas intentan proteger el medio ambiente utilizando tecnologías de última generación, aunque a veces logran buenos resultados y otras veces no. Por supuesto, todos deseamos que con el progreso de la civilización llegue un día en que la humanidad deje de contaminar el aire, el agua y el suelo. Si tú también valoras la información clara, útil y sin relleno como nosotros, no dudes en seguir este canal. Pero lo cierto es que los rastros de la actividad humana, es decir, la basura, ya se encuentra hasta en las profundidades del océano y en el continente antártico. La humanidad ha transformado frondosos bosques en páramos sin vida e incluso ha creado enormes islas de basura en el mar. Uno de los efectos más peligrosos provocados por las actividades humanas es la contaminación radioactiva. En tan solo unas pocas décadas, desde la década de 1940 del siglo XX, la humanidad ha creado en este pequeño planeta múltiples zonas contaminadas con radiación que aún hoy representan un grave riesgo para la salud humana. Estás viendo Pangea. Vamos con el tema principal. ¿Qué son la radiación y la radioactividad? La verdad es que la radiación está presente en todos los rincones de nuestro entorno. Se genera cuando partículas cargadas eléctricamente se desplazan a gran velocidad. Existe el concepto de radiación ambiental, que hace referencia a la radiación natural y artificial presente a nuestro alrededor. Las principales fuentes de radiación ambiental son los rayos cósmicos que llegan del espacio y los materiales radioactivos naturales que existen en el entorno terrestre. Dejando de lado la época en la que los científicos franceses Pierre y Marie Curie lograron múltiples descubrimientos en el estudio de la radioactividad a inicios del siglo XX, hasta hace apenas unos 40 años, se usaba la unidad Röntgen para medir la radioactividad. Sin embargo, hoy en día, esta unidad ha quedado obsoleta, ya que no representa con precisión los efectos sobre el cuerpo humano. En su lugar se introdujo la unidad llamada Sievert, que equivale aproximadamente a 100 Röntgen. Esta unidad recibe su nombre del científico sueco Sievert, quien la propuso. ¿Y por qué es más útil la unidad Sievert? Un sievert es la unidad de dosis equivalente que expresa el mismo efecto biológico que recibir un Gray de rayos gamma por cada kilogramo de tejido corporal. Aun si no usamos habitualmente un medidor de radiación, conviene tener una idea básica de los niveles habituales. Por ejemplo, el nivel de radiación natural que recibimos cotidianamente en condiciones normales se estima entre 0.05 y 0.2 microsievert por hora. Esta variación en los niveles de radiación al aire libre se debe principalmente a las diferencias en las rocas y formaciones geológicas del suelo. El tipo de roca con menor radiación es la caliza, mientras que la más radiactiva es el granito. Además, en zonas urbanas influyen también diversos elementos artificiales como los materiales de construcción de las paredes o el pavimento de las calles. Incluso si tuviéramos un dosímetro a mano, lo importante es no pasar por alto el momento en que la radiación supera los niveles seguros. Esto se debe a que, en general, cuando hablamos de radiación, nos referimos a la radiación ionizante, lo suficientemente intensa como para afectar al cuerpo humano. Los Curie no sabían eso en su momento. Marie Curie tardó muchos años en darse cuenta de que sus investigaciones con elementos radioactivos como el radio habían perjudicado gravemente su salud. Ya han pasado más de 90 años desde su muerte, ocurrida el 4 de julio de 1934, y durante este tiempo hemos aprendido mucho sobre los peligros de la radiación. Recibir una dosis de un sievert puede provocar un síndrome de irradiación aguda leve, y comienzan a notarse efectos negativos para la salud. Una exposición cercana a los 3 sievert causa síntomas severos, caída del cabello, daños graves en los órganos internos y afectación de la médula ósea. Si una persona recibe entre 3.5 y 5 sievert y no recibe tratamiento adecuado, la mitad de los afectados muere en un plazo de 25 a 30 días. Una exposición superior a los 5 sievert conduce casi inevitablemente a la muerte. Los 5 lugares más peligrosos del mundo por contaminación radioactiva.
A continuación vamos a presentarte algunas de las regiones del planeta que sufren la contaminación radioactiva más grave que se conoce. Probablemente al menos dos de ellas te resultarán muy familiares. Una es la central nuclear de Chernóbil, donde ocurrió el peor accidente radioactivo de la historia, el 26 de abril de 1986. Y la otra es la central nuclear de Fukushima Daiichi, que liberó enormes cantidades de material radioactivo tras el terremoto del 11 de marzo de 2011. Dado que sobre estos desastres ya existen incontables documentos y grabaciones, incluyendo los de nuestro propio canal, evitaremos repetir esa información aquí. Por eso, en esta lista no hemos incluido esas dos plantas nucleares. Claro, si esto fuera un top 10 de los paisajes más impresionantes del mundo o un ranking de trenes más veloces, el orden tendría cierta importancia. Pero en esta lista, el puesto que ocupa cada lugar no es lo relevante. Todos los sitios que vamos a mencionar son peligrosos por culpa de la contaminación radioactiva, y lo más recomendable es mantenerse alejado de ellos. Así que, empecemos. Hanford. Este lugar es conocido por ser la primera región en la historia de la humanidad que sufrió contaminación radioactiva provocada por el ser humano. Fue aquí precisamente donde Estados Unidos comenzó en 1943 la producción de plutonio para su primera bomba atómica. Esta instalación militar, ubicada en el estado de Washington, estuvo involucrada en el desarrollo de los componentes clave de la bomba nuclear. Se estima que en aquel entonces Hanford producía cerca de 2/3 del plutonio utilizado en las ojivas nucleares del mundo. Hoy en día esta fábrica de la muerte ya ha cesado sus operaciones, pero en sus terrenos aún se almacenan alrededor de 56 millones de galones de residuos radioactivos de alta actividad en 177 tanques subterráneos. Lo alarmante es que al menos 68 de esos tanques han tenido filtraciones, haciendo que los residuos se infiltren en el suelo y muy probablemente fluyan hacia el río Columbia, que se encuentra a solo unos cientos de pies de distancia. El organismo encargado de enfrentar este problema es el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero hasta ahora no se han logrado avances significativos en la gestión del enorme volumen de plutonio ni en la descontaminación del agua subterránea que se extiende por unas 120 millas cuadradas. Campo de pruebas nucleares de Semipalatinsk. Este campo de pruebas nucleares fue construido en 1949 en los territorios de las actuales provincias de Semipalatinsk, Pavlodar y Karaganda, que entonces formaban parte de la Unión Soviética, en lo que hoy es Kazajistán. Según estimaciones de los expertos, hasta 1989 se detonaron allí nada menos que 456 bombas nucleares de distintos niveles de potencia. El área total del campo de pruebas alcanzaba los 18.500 kilómetros cuadrados, con un perímetro aproximado de 600 kilómetros. Como base para los experimentos, se construyó una ciudad completa junto al campo de pruebas, la cual fue nombrada Ciudad Kurchatov, en honor al llamado padre del desarrollo de la bomba atómica soviética. Esta ciudad se mantuvo en absoluto secreto, y en el mundo exterior era conocida por nombres clave como Moscú 400 o La Parada Final. Irónicamente, ese nombre, La Parada Final, se volvió casi profético para los miles de trabajadores y habitantes locales que terminaron sufriendo los efectos de la radiación. Incluso hoy en día, la tasa de incidencia de cáncer entre quienes viven cerca del campo de pruebas es de aproximadamente el doble del promedio nacional de Kazajistán. No fue sino hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991 que se reveló la magnitud real del daño causado por las explosiones nucleares al medio ambiente y a la población. De acuerdo con expertos independientes, unas 200.000 personas de la zona han sufrido diversos tipos de cáncer a consecuencia de las pruebas. Según un informe de la BBC, en la actualidad, 1 de cada 20 bebés nacidos en esa región presenta anomalías genéticas. Yacimiento de uranio de Malyusu. Este yacimiento de uranio también se ha convertido en una especie de maldición heredada de la Unión Soviética. El yacimiento se encuentra en Kirguistán, que en su momento fue una de las repúblicas que integraba la URSS. Está ubicado cerca del pequeño y apartado pueblo montañoso de Malyusu.
No son pocos los que llaman a esta zona el lugar más lúgubre de todo Kirguistán. Esa atmósfera inquietante se debe a la mina de uranio construida ahí en 1946, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la mina fue clausurada en 1968, durante su funcionamiento contaminó toda la zona circundante con residuos radioactivos. A pesar de que allí se extraía uranio, al exterior se decía que en el lugar funcionaba una fábrica de bombillas y solo los habitantes locales conocían la verdad. Sin embargo, nadie podía explicar por qué un simple pueblo donde se fabricaban bombillas estaba considerado una de las ciudades más contaminadas por radiación del mundo. Durante el tiempo que la mina estuvo activa, se extrajeron aproximadamente 10.000 toneladas de mineral de uranio, que fueron utilizadas como materia prima para las primeras bombas atómicas. Pero debido a la tecnología rudimentaria de la época, se cree que aún más cantidad de uranio quedó abandonada en vertederos o enterrada en el suelo sin tratamiento alguno. El agua de lluvia y el escurrimiento superficial han ido erosionando estos montículos de residuos, arrastrando materiales radioactivos hacia los ríos cercanos. Y lo más grave de todo es que desde 1991 nadie ha realizado ningún tipo de vigilancia o gestión sobre las miles de toneladas de residuos que siguen allí. Complejo químico de Siberia. El caso de este complejo es otro ejemplo trágico que simboliza la negligencia y la irresponsabilidad del sistema de gestión económica soviético. Sin embargo, el accidente en el complejo químico de Siberia ocurrió el 6 de abril de 1993, es decir, casi 2 años después del colapso de la Unión Soviética, ya en la era de la Federación Rusa, lo que podría llamarse la Unión Soviética 2.0. En el accidente explotó uno de los tanques de almacenamiento donde se ajustaban mezclas radioactivas destinadas a la producción de plutonio para armas nucleares. La explosión destruyó por completo instalaciones nucleares, una torre de ventilación de aproximadamente 150 metros de altura y otras estructuras del complejo. Lo más aterrador fue que con la explosión se liberaron a la atmósfera gases que contenían isótopos de alta radioactividad como plutonio, rutenio, niobio, cerio, circonio y antimonio. Afortunadamente no había muchas zonas habitadas cerca del complejo. Solo una aldea llamada Georgievka quedó en la trayectoria de la nube radioactiva. Tenía apenas 73 habitantes, de los cuales 18 eran niños. Los más afectados fueron los trabajadores de la planta que participaron en las labores de contención tras el accidente. En total, 1.946 personas estuvieron expuestas a la radiación. Sin embargo, los efectos a largo plazo que se manifestaron después fueron aún más devastadores. El aumento de la radiación se detectó durante mucho tiempo en un radio de hasta 28 kilómetros desde el epicentro, y se estima que 177.000 personas padecieron diversas enfermedades relacionadas con la explosión. Hoy en día, este complejo ha dejado de operar y su antiguo emplazamiento se utiliza como almacén de materiales nucleares destinados a armas atómicas. La costa de Somalia. Que la costa somalí se haya convertido en una de las zonas más contaminadas por radiación del planeta es un fenómeno relativamente reciente. El caso de Somalia demostró que ni siquiera es necesario construir una planta de plutonio o excavar una mina de uranio para contaminar una región con radioactividad. Lo único que se necesita es que eliminar residuos radioactivos sea una opción más barata. Pero ¿de verdad podemos llamar eliminación al acto de arrojar directamente al mar bidones llenos de residuos radioactivos y sustancias tóxicas frente a las costas de Somalia? Lo más escandaloso es que quienes hicieron esto no fueron piratas somalíes, sino empresas occidentales aparentemente respetables como Acher Partners de Suiza y Progreso de Italia. Estas actividades dignas de piratas ya habían sido reportadas por medios italianos entre 1997 y 1998. En esa ocasión, una investigación conjunta de Greenpeace y periodistas italianos reveló que eliminar residuos en Somalia costaba apenas $8 por tonelada, mientras que el tratamiento legal en Europa superaba los $1.000 por tonelada.
Esta enorme diferencia en los costos llevó a estas empresas a dejar de lado todo principio humanitario y a aliarse con crueles líderes de facciones armadas somalíes, firmando contratos para arrojar residuos radioactivos en las zonas bajo su control. El Partido Verde Europeo incluso presentó ante el Parlamento Europeo una copia de uno de esos contratos firmado con el entonces candidato presidencial somalí Ali Mahdi Mohamed. En el documento se estipulaba un pago de $80 millones a cambio de permitir la eliminación de 10 millones de toneladas de residuos radioactivos. En la práctica, esos bidones apenas fueron enterrados en la arena o directamente arrojados al mar cerca de la costa. Como resultado, en las zonas bajo control de esos líderes comenzaron a proliferar casos de cáncer, infecciones respiratorias, hemorragias estomacales y úlceras en la piel entre la población local. Para colmo, el gran tsunami de 2004 arrastró a las playas somalíes una enorme cantidad de bidones oxidados con residuos radioactivos que habían sido hundidos en los años 90. Así, lo que comenzó como una contaminación localizada terminó convirtiéndose en una catástrofe ambiental a gran escala. En este video hemos presentado solo 5 de las regiones más afectadas por la contaminación radioactiva, pero en realidad hay muchas más. Lugares como Karunagapalli en la India, Church Rock en Estados Unidos o Sellafield en el Reino Unido también podrían estar en esta lista. Muchos de los sitios contaminados surgieron en las últimas décadas y permanecerán inhabitables durante muchas más, quizás incluso durante siglos. Y lo más lamentable es que, lejos de disminuir, su número sigue aumentando. Para evitar que todos estos puntos acaben uniéndose y formen un gigantesco desierto radioactivo, la humanidad debe empezar a tomarse este problema muy en serio. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.